El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yendo con un grupo misionero al norte del país, en la zona formoseña, cuando entrábamos en lugares así como más despoblados, donde íbamos generalmente, había que tener cuidado, sobre todo en días de mucho calor, de mucho sol, que por ahí nos saltara alguna viborita y nos picara, ¿no? Que la pisara sin querer, no es que va a atacar porque sí, pero si no la pisa, puede saltar, ¿no? Parece que en el desierto del Sinaí, donde el pueblo se dirigió a la tierra prometida, había una serpiente que la llamaban abrasadora, de brasa, ¿no? De fuego, porque lo que producía la picazón era como que te quemaba, y era muy venenosa, parece, tanto que en esa travesía murieron muchos. Esta historia de Moisés, a quien Dios le mueve, dice, bueno, poné una serpiente de bronce levantada en alto para que todo el que mire la serpiente y sea pecado, no, sobreviva. Es un símbolo, una promesa, un anticipo que Jesús recoge en el Evangelio de Juan, diciendo, bueno, así como eso hizo Moisés cuando el Hijo del Hombre, así se autodenominaba Jesús muchas veces, cuando el Hijo del Hombre, yo, sea levantado en alto sobre la tierra, traeré la vida, atraeré a todos hacia mí. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y esto también nos trae otra historia, ¿no? El ser humano, de alguna manera la humanidad, bella, creada por Dios, hermosa, a imagen y semejanza, también está herida por la picadura de una serpiente desde los orígenes. Hay un veneno en medio de tanto bien, como a veces solemos decir, está envenenado, destila veneno, como una figura del mal que a veces se apodera de nosotros. Ese mal que al dejar de lado a Dios, al olvidarnos de Dios, al no creerle, al no hacerle lugar, ocupamos ese lugar porque es imposible que el ser humano viva sin ocupar ese lugar de Dios. Lo llenamos con otras cosas que son dioses con minúsculas, falsos dioses, el acumular cosas, el tener, la compulsividad en el consumir, o al mismo tiempo la necesidad de tener poder sobre otros, de dominar, del dominio sobre los demás, o también la necesidad de ser reconocidos, aplaudidos, de tener fama, de ser alguien si todos me reconocen, ¿no? Y sentir que no sirvo para nada si me ignoran. Eso que toma fuerza en los seres humanos y que infla como
picadura de una serpiente que nos deja la rocha y se infla eso que llamamos el ego, el falso yo, el falso ego, un falso e inflado yo vacío. Yo lleno un globo, está vacío, está lleno de aire, se pincha, se vacía. Esa realidad de estar llenos así no es solo personal, sino que también es social. Las sociedades, las estructuras del mundo, sociales, económicas, políticas, también están llenos de esto, de esas estructuras de poder, de tener, de dominio, de fama, que son las que hacen que en el mundo entre tanto mal, o sostienen situaciones de tanto mal. Jesús mismo, nos dice el Evangelio, vino a devolvernos eso que habíamos perdido y tomó un camino. En la segunda lectura se nos muestra el camino que tomó Jesús y el camino que nos propone a nosotros. En la carta a los cristianos de Filipos dice, ¿cuál es el camino que tomó Jesús? Un camino inverso. En vez de inflarse, dice que se vació. Dice, siendo igual a Dios, no retuvo, no guardó esta igualdad con Dios. Dice, al contrario, se anonadó. ¿Qué quiere decir? Se hizo nada. Se despojó. Tomó la condición de servidor y se hizo semejante a los hombres en todo. Se presentó con aspecto humano. Se humilló y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. El camino de Jesús es dejar de lado el tener por tener, el aplauso, la fama, el poder, y el camino de llenar ese vacío con la presencia de Dios. Por eso, dice, Dios lo exaltó, lo llenó de su divinidad, le dio el nombre que está por encima de todo nombre, que es el nombre de Dios. Jesús quiere decir Dios salva, Yahvé salva. Y ante ese nombre todo se arrodilla en el cielo y en la tierra. Por eso la cruz es el lugar donde Dios vacía el ego de la humanidad. Nos da la posibilidad de vaciarnos de eso que no nos hace felices, para que lo llene Dios con su vida, con su presencia. ¿Cuál es el camino para nosotros? Primero contemplar a Jesús que elevado en la cruz toma ese lugar por cada uno de nosotros. Creer, dice, el que crea es eso. El que cree recibe la vida eterna. Y Dios va a ser el que tome ese camino de vaciamiento, de humildad, de servicio, de compartir con los demás, de no encerrarse en sí mismo, de descubrir que no es mi fama lo que importa, sino que importa en nosotros, la comunidad. El que toma ese camino, Dios lo va a llenar de vida como a Jesús. Esto hoy la Iglesia en Argentina lo hace con un sencillo gesto. La colecta más por menos, que la tendremos acá, en los sobrecitos que nos llevamos la semana pasada, que nos podemos llevar hoy. Con un gesto en el que hoy la Iglesia se acuerda de aquellas regiones más necesitadas donde hay que sostener comunidades que no pueden sostenerse para levantar una capilla o para arreglarla, para llegar hasta la última capillita, el cura que tiene que atender 20 comunidades solo, para levantar un centro de asistencia o de promoción humana, para tantas pequeñas cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Paseándonos un poquito para darle al que está vacío con su pobreza, vaciando un poquito mi bolsillo para compartir con el otro. Ese gesto que parece tan material, justamente es elegir para nuestra vida el camino de Jesús. En la Eucaristía que celebramos cada semana, donde Jesús se hace presente, vuelve a ocurrir eso. Cada vez que celebramos la misa, eso que pasó en el Calvario, Cristo en la cruz, vaciándose para que Dios nos llene, vuelve a ocurrir, vuelve a hacerse presente, para que si creemos y lo recibimos con fe, decimos amén con fe, también nosotros nos llevemos la vida para siempre. De este Dios que no vino a condenar el mundo, sino que al mundo se salve por él. Que así sea.